Teníamos un ataúd de decoración ahí. Me dijo, bueno, que sepas que tenemos 2 demonios en custodia en el sótano, y empiezan a suceder cosas, las luces se empiezan a apagar y a encender, yo empiezo a escuchar voces, Catalina, Catalina, me empiezan a coger de las piernas. Y yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, yo nací en Chile. Cuando tenía 6 meses tuvimos que venir a Madrid porque empezaron a tener problemas con la dictadura, no porque mi padre fuese militante de algún, simplemente pues porque te toca. Empezamos desde cero y luchando mucho. En 3 años ya nos habíamos estabilizado y mi padre había empezado un nuevo negocio, tenía una empresa de máquinas de videojuego, y poco a poco pues yo empecé en un colegio privado. En el colegio tampoco fue fácil. Por esa época la migración no era algo habitual, entonces sufrí bullying desde que pisé la puerta del colegio hasta que salí con 16 años de ese colegio. Dentro de ese sufrimiento, y como vengo de una familia muy supersticiosa, tenía ciertas prácticas esotéricas, yo empecé a practicar la magia cuando tenía 13 años aproximadamente. Mi madre me compró un libro que se llamaba Practica la magia blanca, y a partir de ahí empecé a hacer pequeños hechizos. También fue a raíz de una película que salió en el año 98, me parece, que se llama Jóvenes y Brujas. Eso marcó un antes y un después porque fui con 2 compañeras de colegio a verlas. Las 3 iniciamos en el mundo de la magia por esa película. En ese momento para mí fue una salida, porque dije, wow, puedo controlar lo que sucede a mi alrededor, puedo incluso controlar la voluntad de las personas. Y poco a poco también empezamos a hacer la Ouija. Pues bueno, empecé a caer en una zona oscura. Empecé a frecuentar personas que salían de fiesta, bebían, se drogaban, y poco a poco, además de la magia, empecé a introducir el mundo en mi vida. Y eso desembocó en que yo a los 18 años caigo en las drogas. Yo conseguí salir del mundo de las drogas a los 19. El día de mi cumpleaños vinieron a buscarme mis amigos y yo dije, no voy a salir. ¿Cómo que no vas a salir? Me he cansado de esta vida. A partir de ahí empecé a mejorar, me puse a trabajar con mis padres, pero las heridas quedan. Entonces a los 21 años caí en una relación de maltrato. Esa relación duró 1 año y medio. A partir de ahí de nuevo me recupero, pero es por poco tiempo, porque si ahí ya tendría cerca de los 22 años y medio, cerca de los 23, yo necesito un cambio de vida. De repente una amiga me recomienda ir a regresiones. Me hacen una regresión, veo sombras, digo, ¿esto qué es, no? O sea, veía unas cosas muy extrañas. Ella me decía, no, eso es todo lo malo que has hecho, todo eso. El caso es que yo decido irme de Madrid y voy a Murcia a vivir durante un tiempo, precisamente por este cambio. Me fui un día de fiesta y volví a caer en las drogas. Bueno, solo fue una vez. Mi vida se descolocó por completo y yo ya estaba trabajando, yo ya tenía ya una vida normal, hecha. Y sin embargo, solamente esa noche me perjudicó para siempre. Entonces, bueno, yo caigo muy enferma, vuelvo a Madrid, me empiezo a sentir mal, y cada vez que muevo los ojos me dan calambres. Entonces yo tenía que mover la cabeza en bloque. Hay un día que me levanto y había perdido la vista y el oído en más de un 50%. Fui a ver a mis padres, les comenté lo que me pasaba, mi padre me llevó al hospital y me dijeron, mira, no tienes nada, esto es psicológico, así que te vamos a mandar al psiquiatra, te va a dar unas pastillas. Y dije, pues perfecto, si esto se quita con unas pastillas, vamos hacia adelante. El caso es que al final eso no pasó. Entonces no tengo otra idea más allá que ir de nuevo a esta señora, porque mi amigo me dice, ¿por qué no vuelves a hacerte una regresión? Digo, pues tienes razón. Fui y entonces me dice, mira, yo haría un nivel de Reiki, ¿te apuntas? Dice, yo voy a dar un curso ahora. Digo, venga, vale, pues me apunto. Entonces fui a ese curso de Reiki y cuando ella me hace una especie de imposición de manos para meter los símbolos, porque cuando haces las iniciaciones te van entregando como símbolos, esos símbolos, aunque esto no te lo cuentan, pero es la verdad, están asociados a espíritus. Entonces en ese momento, cuando la maestra de Reiki me entregó ese símbolo, yo me desmayé, perdí la conciencia, muy poquito, pero me quedé inmóvil, fatal. Bueno, la verdad que al poco tiempo me recuperé, pero estaba un día en Ciudad Lineal, que es una zona de Madrid, y de repente cuando voy a cruzar la calle siento que alguien se ríe dentro de mí. Y esa risa no era mía. Así yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Es muy extraño. En ese instante en el que yo me río, frente a mí estaba una iglesia, la iglesia de la Concepción, que está en Ciudad Lineal, y algo me inspiró, bueno, yo sé, el Espíritu Santo, mi ángel de la guarda, alguien más que algo, a ir hacia la iglesia. El caso es que entré,
estaba la Virgen Dolorosa, me quedé mirándola, yo no rezaba, en ese momento el tema de rezar no lo tenía yo presente, pero yo creo que había un sacerdote que incluso me llegué a confesar, porque sí que es verdad que yo como cada 3 años me daba algo así en la cabeza y me iba a confesar, pero me empecé a poner mucho peor. Salí de la iglesia, claro, yo creo que tenía un ataque espiritual y no se me ocurrió otra cosa que llamar a una medium. Yo ya conocía a una medium, una vidente, que me dice, uy, es que se te ha pegado el espíritu de 2 monjitas, espérate que te los quito. Y entonces esta vidente supuestamente me hace una limpieza energética, se me quita todo eso y yo me encuentro un poco mejor. Y esas pequeñas mejorías son las que te hacen ir enganchándote. Y empieza un peregrinaje por mediums, chamanes, videntes, terapeutas de todo tipo para intentar mejorarme. O sea, yo creo que no ha habido terapia que no haya hecho, incluida la santería también, o sea, todo lo que se podía hacer. Yo tengo mejorías, luego caídas, mejorías, caídas, pero mi vida nunca termina de mejorar. Y entonces cuando tengo 28 años, la misma amiga que me había mandado a las regresiones me dice, ¿sabes? Mi madre es psicóloga, ¿por qué no la vas a ver? Entonces fui a verla y ella me dijo, tú no tienes nada psicológico, ve a ver a este terapeuta que también es psicólogo. Y me mete en una especie de almacén y sin preguntarme realmente lo que me pasaba, me dice, piensa en lo que te pasa. Separa las piernas, se pone a hacerme lo que se llama un test de kinesiología, que por cierto también es terapia alternativa, que muchas personas dicen, no, pero si ahí no se hace nada, sí, también es terapia alternativa, y me pone unos imanes, una acupuntura con cuarzos y me deja ahí. Entonces se va, cierra la puerta y yo dije, pues otro timo. En ese momento que estaba teniendo yo la conversación conmigo misma, me prometo no volver a ninguna terapia alternativa. ¿Y qué sucede? Me sano. De repente sentí cómo las pupilas ¡fum!, se llenaban de energía, de vida, como el oído ¡fum!, es como que algo que había dentro se va y en ese mismo instante el terapeuta abre la puerta y me dice, ¿cómo estás? Estoy bien, después de 5 años estoy bien, o sea, era una cosa, podía pensar con claridad, todo eso había desaparecido. Yo que había llegado a rastras en un taxi, me iba saltando. Llamé a mis padres súper contenta, emocionadísima, pues no se me ocurre otra cosa que irme de fiesta, porque así funciona el demonio. Te voy a dar algo, pero te voy a hacer caer en tus debilidades. Entonces me fui de fiesta, sin drogas ni nada, pero me fui de fiesta, no sé qué, en vez de decir, qué bien, me he mejorado, voy a hacer mi vida normal. No, entonces eso es lo que te da la nueva era, ¿no? Te da placer, una solución rápida, pero por otro lado te destroza. Pasan 3 semanas, me vuelvo a encontrar mal, vuelvo, terapia de nuevo. Yo en esa clínica empiezo a ver cómo las personas mejoran. Entonces yo digo, yo creo que he encontrado aquí la misión de mi vida. Me voy a hacer terapeuta. Como de nuevo necesitaba un cambio, me fui a vivir a París. En París conocí a una neuróloga para ver que también los médicos están implicados en terapias alternativas. Esto es muy importante porque yo también es a raíz de esta doctora que yo me meto. ¿Por qué no estudias naturopatía? Dice, aquí hay un grado de 4 años y no sé qué. Entonces yo me metí en eso, que realmente cambió mi vida, cambió mi perspectiva. Empecé a estudiar nutrición, además te lo pinta muy bien porque compartes las troncales de ciencias, entonces tengo que reconocer que aprendí mucho sobre ciencia, embriología, fisioterapia, anatomía, y me empecé a formar en todas las terapias alternativas que había. Después de esto, tengo una pequeña mejoría, pero vuelvo a caer. Entonces empiezo a recurrir a más terapias y descubro la bioneuromoción. Me dicen que, bueno, a través del árbol genealógico me puedo sanar. Claro, hablo de esto porque luego tenemos la oración intergeneracional en la Iglesia Católica, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con este tipo de cosas. Tengo que reconocer que yo hice una cuarentena, estuve 40 días en un sitio aislado, sin teléfono, sin nada, descubriéndome a mí misma, pero hice constelaciones y otras cuantas terapias alternativas más, me sané y volví a caer. Y así la historia de mi vida hasta que, bueno, poco a poco empiezo a dar conferencias, me vuelvo en una gurú de las terapias alternativas, he llegado a dar conferencias entre mis cursos y bueno, a partir de ahí caigo en una ruina económica muy grande, caigo también bastante enferma, tengo un problema en la vejiga, bueno, me pasan un montón de cosas y esta ruina económica me lleva a acabar viviendo con un satanista. Era una persona que conocía el trabajo de mis padres, yo me vi en una dificultad y me alquiló una habitación, él tenía una casa de 400 metros cuadrados y bueno, yo cuando llegué me parecía muy cool porque él practicaba magia, nunca dijo abiertamente que era satanista, pero poco a poco ahora, ya que estoy aquí,
a este punto de mi conversión mirando al pasado, me doy cuenta, porque cuando entré me dijo, bueno, que sepas que tenemos 2 demonios en custodia en el sótano, teníamos un ataúd de decoración ahí. Pronto empezaron a haber manifestaciones extraordinarias dentro de la casa. Cuando yo llegué había un reloj de péndulo que funcionaba a cuerda, que por las noches empezaba din-don, entonces no me dejaba dormir, con lo cual yo hablé con esta persona y le dije, perdona, podemos no dar más cuerda al reloj, ya sé que es tu reloj, pero no puedo dormir. Con lo cual dejamos de darle cuerda y pasados como 3 meses, una cosa así, de repente un día a las 12 de la noche yo voy entrando a mi habitación y el reloj empieza a sonar. Pero no puede ser, entonces voy, le toco la puerta y digo, oye, ¿le has dado cuerda al reloj? Anda, anda, que estás loca, no sé qué, digo, no estoy loca, he escuchado el reloj. Al día siguiente me levanto, me pongo a trabajar, yo trabajaba desde casa, a las 10 de la mañana empieza a sonar el reloj. Ahora estoy sola, nadie le ha podido dar cuerda. Y desde entonces, cada vez que yo entraba o salía de la casa, el reloj sonaba, sin tener cuerda. A partir de ahí empiezan otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, la caldera estaba completamente apagada y sin embargo los radiadores de mi habitación y de mi baño estaban a tope de calor. Y empiezan a suceder cosas, las luces se empiezan a apagar y encender, yo empiezo a escuchar voces, Catalina, Catalina, me empiezan a coger de las piernas. Y bueno, este chico tenía una hija, bueno, tiene una hija, en esa época ella tenía 7 años, y hay un momento que me toca la puerta, entra y aparece con un rosario en la mano, y me dice, están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Y yo, ¿pero quién está intentando hacerme daño? O sea, ¿quién te lo ha dicho? ¿De dónde has sacado este rosario? Y le digo, ¿pero quién te ha dicho esto? Y de repente como que entró en sí y dice, no lo sé. Digo, pero ¿me estabas diciendo esto? No, no te está diciendo nada, vamos a jugar. Y digo, ¿pero de dónde has sacado este rosario? Pues no lo sé. O sea, ella estaba, yo creo que había sido un ángel que la había guiado hasta ahí. Y yo, con mi mente supersticiosa, no se me ocurre rezar. Yo puse ese rosario en el picaporte de la puerta. Digo, bueno, si están intentando entrar aquí, pues lo ponemos ahí. Y luego, pues también lo puse en mi cama, viendo que no funcionaba lo de la puerta. El caso es que por esa época, no sé si antes o después, ahora ya no me acuerdo, me invitaron a dar una conferencia a un evento New Age total, donde había una chamana y otro chico que era medium. Y entonces él me pregunta y me dice, ¿tú no necesitas este tipo de cosas para conectarte con el mundo espiritual? Le dije, no, ¿tú no has pensado que eres medium? Digo, ¿yo medium? Me dice, sí, sí, tú eres medium sensitiva. Él me invita a un grupo que él lideraba, donde da formación a los mediums. Y entonces tú piensas que estás haciendo un bien cuando realmente están jugando contigo. Te están engañando en todos los niveles. Entonces, bueno, pues yo me empiezo a formar con él. El caso es que acabo llamando a una vidente, amiga mía, porque eso que estaba pasando no para en la casa. Y me echó el tarot y me dice, mira, tu compañero de piso tuvo una novia que murió. Y no murió sola, murió embarazada. Y me dice, y es su espíritu el que está en la casa, que está intentando avisarte que tienes que irte de ahí. Entonces, él se puso al teléfono y ella le comentó lo que había visto en el tarot y se puso a llorar. En ese momento yo comprendí que era cierto. Y me dijo, no la pienso dejar marchar. Dice, porque ella tiene un trozo de mi alma y otro. Vete a saber qué historia mágica, satánica había hecho. Y esta medium me dice, vete, yo hago una pequeña maleta y me voy. Yo en esa época estaba a punto de entrar a la masonería y dije, bueno, pues como ya voy a entrar a la masonería, voy a buscar por las iglesias simbología masónica. Y Dios, que se sirve de todo, ahí empieza mi conversión. Cuando llego a Valencia, encuentro en la Plaza del Carmen 200 mujeres con niños Jesuses en brazos. Claro, yo me quedé súper impactada, me acerqué y dije, perdona, ¿qué está pasando? No, es que es la festividad de la Virgen del Quinche, que es la patrona de Ecuador y tal. Y digo, ¿pero por qué tenéis los bebés? No, es que van a hacer la bendición de los niños. Quédate a la celebración. No, no, muchas gracias, quédate. Total, acepté y me quedé. Hay un momento en la celebración que el sacerdote dice, ¿hay alguien que tenga problemas? Y yo levanté la mano y me dice, sal. Nunca me ha vuelto a pasar esto en la iglesia, y me dio un micrófono y ya habían como 500 personas en la iglesia. Explica lo que te pasa. Y yo, bueno, obviamente no lo hice. Dije, bueno, pues estoy pasando por un momento muy difícil, no sé qué hacer. Y entonces me dijo, pues nada, tranquila, hija mía, me bendijo, me echó agua bendita. Y una mujer, cuando terminó la celebración, se acercó a mí, me dio una flor, así como una ramita. Dale esto a la Virgen. Entonces yo me acerqué, le dejé la plantita, me hice una foto y tal, y me fui. Y yo seguí buscando mi simbología masónica en las iglesias. Total, que ya me iba para el hotel, era sábado a las 8 de la tarde, y justamente una iglesia que estaba cerrada, durante 10 años que viví en Valencia siempre la había visto cerrada, estaba abierta. Entré y estaban celebrando misa y dije, va, no me interesa, me voy. Pero escuché la homilía del sacerdote y volví. Y me senté. Y ya me quedé a toda la celebración. Y cuando termina, ofrecen un retiro de 3 días.
Y entonces me apunté corriendo. Al día siguiente voy a una iglesia que este satanista me había recomendado, que es San Juan del Hospital. Me dice, ahí, es una iglesia gótica, te va a encantar, no sé qué. Total, contraté un tour, hice todo el tour y cuando ya terminamos de visitar la iglesia cerraba, eran ya las 2 de la tarde, el sacerdote que se encarga de cerrar la iglesia me para. O sea, ya todo el grupo sale y me para a mí. Le digo, bueno, pues a ver si Dios me regala un buen marido. Y me dice, en eso te puedo ayudar. Que los jóvenes no sabéis buscar, os vais por ahí. Dice, ven a verme. Esta tarde, padre. Bueno, pues esa tarde a las 5 me planto ahí y bueno, empezamos a hablar y lo que se supone que iba a ser un consejo para encontrar pareja se convierte en padre, elevo espíritus, soy medio. El pobre padre que tenía 74 años en esa época, Opus Dei, no le cambió la cara, pero ahora entiendo que por dentro debía estar diciendo, santo cielo, ¿dónde me he metido, no? Aguantó la compostura, lo único que me dijo fue, ¿cuándo vuelves? Y le dije, pronto, padre. Me dice, ven, que nos vamos a hacer unas fotos. Nos hicimos unas fotos, las subí a Instagram. Y el caso es que yo, cuando volví al hotel, había tomado la decisión que a esa casa no podía volver. Entonces llamé a mis padres, les dije lo que me pasaba. Mis padres enseguida me mandaron dinero y al día siguiente, a las 10 de la mañana, ya tenía casa de nuevo. Pagué la fianza y al día siguiente entraba, con lo cual dije, solucionado, ya no vuelvo a la casa mágica. A las 9 de la noche estaba trabajando, en esa época trabajaba en la radio, y veo una llamada de la inmobiliaria. Y yo, esto es mala señal. Dicen los propietarios que se han equivocado en el precio y que no puedes entrar. Yo, ¿cómo? Y fue la primera vez que oré. Y entonces yo oré a Dios Padre, pero con algo muy simple. Le dije, Dios, tú sabes que yo no puedo volver a esa casa. Haz algo. Ya está, fin de la oración. Y en ese momento mi teléfono suena, prim, un mensaje de una persona con la que hacía desde agosto que no hablaba, estábamos en noviembre de 2020, desde agosto que no hablaba con él, y me dice, ¿qué tal? No sé qué, digo, bueno, pues si supieses tal, y le cuento. Me dice, ¿necesitas un sitio para vivir? Y le dije, sí. Dice, yo te dejo un apartamento, gratis, no me tienes que pagar nada, no tienes que pagar luz, agua, wifi, nada. Y esa misma tarde me entregó las llaves. Entonces yo ya nunca volví a la casa mágica, pero lo más fuerte es que ese apartamento estaba a 7 minutos andando de Padre Carlos, este sacerdote del Opus Dei. Era muy difícil que yo volviese a frecuentar al Padre Carlos. Sin embargo, él me empezó a llamar todos los días y yo iba todos los días a verle. Yo no sabía que él me estaba haciendo dirección espiritual, pero empecé a ir a la iglesia, empecé a hablar con él, algunos días me quedaba a misa, pero yo sin creer, yo todavía en mis terapias y en mis cosas. Llega el día del retiro, ya aparezco por allí, yo no tenía ni idea. Yo tenía aversión a todo, a los sacerdotes, a la iglesia, a todo. Y hay un momento en el cual yo miro a una misionera y de repente digo, pues ahora entiendo por qué tienen que hacer votos. Es como si el Espíritu Santo, pum, me hubiese abierto el entendimiento. Y de repente siento la pregunta muy clara, Catalina, ¿quieres dedicar tu vida a la fe? Y yo digo, pues sí. Yo pensaba que era hacerme católica, convertirme al catolicismo, ir a misa los domingos y ya está. Era lo típico, ¿no? Pero sin embargo, el Señor me empieza a hablar y yo empiezo a sentir muchas cosas. Me empiezo a sentir muy identificada con la historia de María, porque era un retiro de Adviento, se hablaba mucho de la Virgen y un momento que decían que María pensaba, bueno, pues nadie me va a creer, y yo decía, pues a mí tampoco, eso seguro. Y llega el momento de la adoración eucarística y dicen, quien quiera darle su sí, como lo hizo María a Jesús, que se levante y ponga una vela, y a partir de entonces él va a tomar el control de su vida. Dije, pues para allá que vamos, porque si algo tiene la nueva era de bueno en ese sentido es que como tú has visto tantas cosas, crees, si piensas que ese tipo de cosas pueden pasar. Me levanté y puse mi vela. En el momento que encendí esa vela, mi vida cambió para siempre. O sea, en ese momento sentí como el Espíritu Santo descendía sobre mí. Yo ahora lo puedo poner en palabras, en ese momento puedo decir calor, una cosa aquí, una felicidad muy grande. Yo tenía mi corazón hecho a pedazos y se volvió uno. Yo me puse a llorar. Estuve como 1 hora llorando, tirada en el suelo, y cuando ya siento la paz, siento de nuevo la voz. Esta es tu misión, acercar mi amor a todas las personas que como tú me buscan fuera de la iglesia. Estoy dentro, es aquí. Termina el retiro de silencio, era un retiro de silencio, y bueno, pues yo iba con un cuaderno lleno de cosas escritas que había sentido y hacía mucho hincapié en tengo que cambiar mi vida por completo. O sea, nada de lo que hago es válido. Yo salí de ese retiro sabiéndolo. Voy saliendo por la puerta con la maleta, me cruzo con una chica que me dice, ¿tú eres Catalina Davis? Y yo sí. Dice, ay, yo te sigo por redes. ¿Tú hablas de New Age, a que sí? Y yo sí. Y dice, yo
me estoy formando para ser misionera Verbum Dei con mi marido y siempre te he querido dejar de seguir. Y cada vez que le iba a dar a dejar de seguir, el Espíritu Santo me decía, no lo hagas. Y te seguía siguiendo. Cuando has entrado por la puerta, he sabido que Dios tiene una misión muy grande para ti. Y le digo, pues mira, Dios me ha dicho esto. 2 semanas después me entero que estaba poseída. Yo me encontraba muy mal, un sacerdote carismático me había hecho 3 oraciones de liberación. En esas oraciones no había pasado nada, sin embargo yo cada vez que salía de esas oraciones me encontraba peor. Y tengo la brillante idea de llenar una bañera con agua bendita, sal exorcizada y aceite y ponerme cantos gregorianos. Entonces el sacerdote empieza a hacer la oración de liberación y hay un momento que dice, grita tu maldito nombre y vete, y él gritó su maldito nombre. No sé si se fue o no, pero gritó su nombre, la voz me empezó a cambiar, no solo una, sino varias voces empiezan a salir de mí, yo pierdo completamente el control de mi cuerpo, pero en ese momento sucede algo muy bonito y es que es como si Dios sostuviese mi alma. Entonces yo veo como que todo está pasando fuera de mí y de repente ya en la oración empiezan a invocar el Espíritu Santo, ¡pum!, y soy capaz de tomar el control de mi cuerpo, salgo de la bañera, me postré, empecé a adorar, a alabar al Señor y ya llamo a Eva, que es esta chica con la que había hecho el evento, y le digo, mira, me ha pasado esto, estamos llamando al sacerdote, no coge el sacerdote el teléfono, estaba de vacaciones, me paso horas delante del Santísimo orando y yo ya tenía el teléfono de un exorcista, le llamo y me dice, mira, como te vas de peregrinación a Fátima, cuando vuelvas nos vemos. Me fui de peregrinación a Fátima y en Fátima suceden cosas muy bonitas. Le dije, Señor, a partir de ahora yo soy para ti. Bajamos a laudes y el sacerdote se pone a hacer los laudes y de repente para de rezar y dice, tengo un mensaje para una chica. Dice Jesús que quiere que sea su esposa. Y yo sabía que ese mensaje era para mí. Pasa luego el sacerdote con el Santísimo delante de mí y yo caí de rodillas y le dije, sí, Señor, lo que tú quieras. Y a partir de ahí empezó un discernimiento muy largo que ha durado hasta muy recientemente, en el cual yo ya he tomado la decisión de consagrarme al Señor.